Estamos en compañía de Luis Benavente, director de Vox Populi. Creo que tiene, Lucho, 35 o 30 años de experiencia haciendo encuestas y sabiendo de estadísticas. Y le ruego a Luis Benavente que nos vuelva a recordar qué cosa es el SINADEF. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Es el Sistema Informático Nacional de Defunciones que con un sistema en línea registra a diario los fallecidos en el Perú con algunas indicaciones, si son hombres, mujeres, en qué región del país o departamento del país están, el tipo de muerte, etcétera, ¿no? Es un sistema bastante sofisticado con información al día. Nosotros presentamos en Vox Populi el informe hoy día que coincide con los datos que acaba de dar Combates, tu programa, en el informe que acabamos de presenciar. En el cual hay 34.098 muertes en exceso, que sin lugar a dudas se atribuyen al efecto COVID, a la pandemia. El sistema informático es bastante exacto. En el mes de junio registró un total de 61.875 muertes, cuando el promedio de junio de años anteriores estaba... hasta el mes de junio, me refiero a abril, mayo y junio, registró 61.875, cuando en los mismos trimestres de los dos años anteriores estaba alrededor de 28.000, más o menos, con redondeo. A ver. Este sistema, de alguna manera, da información que no coincide con el número oficial de muertes por COVID en el Perú, del mismo Ministerio de Salud. Yeah. A ver, Lucho, para que la gente lo entienda, vamos a decir que esto se ha cerrado el registro del día de ayer. Puede darse el caso de que llegue más data mañana, inclusive, porque de repente algún lugar recóndito del Perú, no sé, pues, altura de Tacna, altura de Moquegua, altura de Cusco, de Puno, lleguen más muertes oficiales, porque hay que explicarle a la gente también que la muerte oficial es una muerte que tiene certificado de defunción. Entonces, te reitero la pregunta, ¿puede haber un efecto, no quiero ser prosaico, residual? ¿Puede haber más muertes mañana o pasado registradas? Podría ser, no sé si mañana o pasado, pero sí podría ser, porque nosotros hacemos anotación de las muertes en distintas semanas desde hace varios meses y, por ejemplo, las muertes en abril, mayo del año 2018 han cambiado, ¿no? 2 años después los números cambian. No creemos que sea algo de mala fe, creemos que la actualización de información puede pasar por ciertos controles, por ciertas revisiones y esos cambios, sí. Okay. Podría cambiar como que van cambiando los números. A ver, tenemos en imágenes un gráfico que siempre nos hace llegar nuestro común amigo Manuel Ruiz Huidobro, donde está la proyección de ustedes, que es básicamente una suma y una resta, pero me gustaría que tú le hagas recordar a la gente qué pasó en abril, qué pasó en mayo, qué pasó en junio y ahora, porque lo que normalmente muere en el Perú son 9.000. Y si yo me atengo a lo que te acabo de informar, que creo que tú ya lo sabes, que la Organización Panamericana de la Salud dice que el pico de contagio se va a dar en el Perú probablemente en la segunda semana de agosto. Quiere decir que nosotros vamos a hacer un cohete a la luna todo el mes de julio, que recién comienza, la primera parte de agosto. Conclusión, si tenemos, creo que, 11.000 y pico de muertos, después en mayo, 22 y ahora en junio 25, muy probablemente en julio tengamos 28 o 30, ergo van a haber 22.000 personas que van a morir de coronavirus este mes. ¿En qué me equivoco? Sí, podría aumentar, es una posibilidad. Y agosto también podría ser un mes en que aumente, porque la apertura que ha comenzado hoy con el fin de del confinamiento significa que va a haber mucho más contacto entre personas en paraderos, en comercios, en una serie de lugares donde la distancia social o distancia física no se va a mantener. Eso va a aumentar el contagio definitivamente. Entonces yo creo que dentro de 2 semanas vamos a tener muchas personas con más síntomas, dentro de 3 semanas vamos a tener más demanda de hospitales por enfermos, están en una situación delicada, y dentro de un mes vamos a tener más muertos por
coronavirus. Podría ocurrir eso. A ver, Lucho, tú además de ser estadístico y analista político, eres un paciente recuperado de COVID. O sea, tienes la autoridad moral y el dolor de haberlo sufrido tú, y ya me imagino a tus hijitas el sufrimiento que habrán tenido verte postrado. ¿Cómo es posible que el presidente recién diga ayer que se van a mandar a hacer 10 millones de mascarillas? Es decir, no hay mascarillas en la calle, pero que recién hoy lleguen respiradores. Recién hoy. Entonces, a mí me parece eso algo absolutamente negligente, o yo le estoy cargando la tinta al presidente. Creo que ha habido inacción, ha habido muchos errores. Mira, Philip, por ejemplo, mucha gente que defiende al gobierno, algunos porque trabajan para el gobierno o son asesores del gobierno, porque, bueno, tienen su corazón con el gobierno, dicen que la pandemia nos agarró de sorpresa a todos. Eso es falso, Philip. Agarró de sorpresa a los europeos, porque los chinos, de manera muy irresponsable, cerraron la provincia china donde estaba el brote para que los chinos no se contagien en otras provincias, pero dejaron que el resto de chinos que ya estaban contagiados vayan a Europa a hacer turismo y contaminen a los europeos, y de allí vino a Perú, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, nosotros teníamos 2 meses de inacción, 2 meses donde no hubo un plan, 2 meses donde no se hicieron compras. Es más, el 15 de marzo se decretó el estado de emergencia, el confinamiento, la cuarentena. 2 semanas después el gobierno, a través del presidente, en una de sus diarias apariciones en ese entonces, anunció las compras de materiales para hacer las pruebas para detectar el COVID. 2 semanas después. Compras complicadas, mal hechas, con corrupción, y que encima se compró demasiadas pruebas rápidas que definitivamente son muy inexactas y que contribuyen a que el virus se expanda, porque a mucha gente que tiene coronavirus en estado inicial le sale negativo, y esas personas se confían y van y contagian al resto. De tal manera que ha habido mucha inacción de parte del gobierno central, y es el caso que después de 100 días recién hoy anuncian que van a comprar mascarillas. Es inacción, es una falla del gobierno muy clara. Yo diría es un error flagrante el que comete el gobierno. Correcto. Y lo pone ahí en evidencia. Y hemos puesto hasta cotizaciones del laboratorio Sabot a Colombia, en donde el presidente tomó el rábano por las hojas, levantó el teléfono, en inglés que no sabe hablar el presidente peruano, le dijo al de Abbott: no, hermanito, me traes tantas millones de pruebas para Colombia, y Colombia ha luchado, como Chile, como Ecuador, a punta de prueba molecular. Te ruego una nadita de paciencia, Lucho, vamos a ir a una pausa para hablar también del balance de los 107 días económicos, porque los indicadores económicos son los peores en los últimos 100 años, y eso lo vamos a ver en unos minutitos también con Lucho Benavente de Vox Populi. Vamos a ir a la pausa. A ver, Lucho, según mi opinión y la opinión de González Izquierdo, vamos a vivir un cataclismo. ¿Cuál es la tuya, Lucho? Sí, creo que la recuperación va a ser lenta, y mucho más lenta de lo que a simple vista se puede creer. A ver, hay problemas por el lado fiscal. Ha habido muchísimo gasto y en ningún momento el gobierno nos ha dicho cómo se va a financiar. En algún momento se habló de bonos de 3.000 millones de dólares, se hizo una prueba, luego no sé en qué quedó. Se habló de un impuesto, primero a la riqueza, luego a los ingresos más altos, etcétera. Por otro lado, la recaudación fiscal obviamente está cayendo. Al estar paralizada la economía, pues no hay IGB, no hay impuestos de importaciones, o se han reducido notablemente. Entonces se viene una brecha fiscal bastante grande. Es cierto lo que dice el economista que acaba de hablar, en el sentido de que hay que impulsar la inversión privada y también la pública, ¿no? Pero hay un rubro de infraestructura que en el Perú hay un déficit demasiado grande, pero ese gobierno no ha podido hacer nada hasta ahora. No sé qué puede hacer. Después de 2 años de hacer nada en el tema de la reconstrucción, a pesar que el presidente es un ingeniero que tiene una empresa de construcción, no ha podido liderar ese tema, y finalmente hemos tenido que buscar a los británicos para poder hacer realidad esas obras, ¿no? Y eso es un sector bastante generador de empleo. Entonces, yo no veo una visión estratégica en el gobierno para el manejo de las cosas. Por ejemplo, en el caso de Reactiva Perú, no hubo una orientación donde el Estado tenía que asumir, ya que asumía tanto costo, el riesgo de promover inversiones, de préstamos para las pymes, para los informales, porque ahí está la gran fuerza productiva del país y ahí está la gran fuerza social del país. Pues, al no haber un enfoque estratégico, no sé cómo va a actuar en la economía.
A mí me dio mucho gusto que en un momento dado elijan a una mujer y joven para ministra de Economía, pero evidentemente la ministra de Economía no está capacitada para hacer una buena gestión porque ya lo ha demostrado. Quisiera ser más optimista, pero no puedo. Va a ser una recuperación bastante lenta. Justo cuando yo te estoy escuchando, Lucho, escribo en mi WhatsApp y la gente me comienza a enviar preguntas. Entonces, una pregunta era al respecto de eso, ¿no? O sea, el Congreso hace barbaridad y media, ¿no es cierto? Y ya sabemos la calidad de congresistas que teníamos antes y los que tenemos ahora de repente son peores y siempre nos han repetido lo mismo. El problema es que cuando convocan a la señorita Tony Alva, salta gente a decir que cómo es que la convocan, que por qué la fastidian. El presidente dice que cómo es posible que el Congreso se meta con ella. Y tiene una cantidad de ayayeros la señorita tremenda. Yo tengo 2 hijas mujeres a las cuales adoro y tú probablemente debes tener un par de hijas muy parecidas a la señorita Alva con respecto a sus capacidades intelectuales y académicas. Esto no es misoginia. Si estamos ante la peor crisis económica de la historia del Perú, tenemos que poner a los mejores y la señorita no ha dado la talla, no por mujer ni por mala, sino porque la experiencia que hay que tener para tener una situación de este tamaño es sideral, Lucho. Sí, yo creo que en el caso de economía, pero también en los otros sectores, ¿no? En el caso de justicia, en el caso del sector salud, el gobierno requiere un cambio desde el presidente del Consejo de Ministros que bueno, ya cumplió su ciclo, es un gabinete que debe irse, el presidente si tuviera la capacidad política, que no sé si la tengo, a veces tengo mis dudas, debería poner un nuevo presidente del Consejo de Ministros, nuevos ministros que generen confianza, que tengan liderazgo, que no sean anodinos y que den esperanza a este Perú en equipo, porque la esperanza se está cayendo y eso es algo material fundamental para salir adelante en una circunstancia tan difícil y dolorosa para el país. Ya, pero, a ver, Lucho, pero tal como dice González Izquierdo, es bueno inyectar confianza y es bueno vender esperanza y decir que haces esfuerzos, pero tú eres lo que haces, no lo que dices. Entonces, lo que están haciendo es malo y pésimo. Pero no solamente en la economía, sino en salud, sino en el MINSA. Te puedo comentar que en unos minutos vamos a ver el tema de Reactiva Perú para con los gimnasios. Se están equivocando durísimo con los hoteles y con los restaurantes. Y mañana van a decir bono para la educación, como han dicho, bono de electricidad. Y como tú bien dijiste en tu primera conclusión, bono. ¿Y quién banca eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato si todo el mundo requiere un bono de transporte, bono X, Y, Z? Claro, y finalmente eso es un déficit fiscal a futuro, un ajuste fiscal demasiado fuerte y se está gastando muy alegremente. Yo estoy de acuerdo con un Estado subsidiario que responda por los más pobres en el momento dado, pero con solvencia, con espalda financiera y diciéndole al país, los contribuyentes que financiamos al Estado, porque el dinero público no es abstracto, no es del Estado abstracto, es nuestro, tuyo, mío y de todos los peruanos, hasta los más pobres, que contribuyen contribuimos para sostener esa caja fiscal. Y no hay una explicación de cómo se va a financiar todo eso. Y eso, las reservas internacionales es que no son tan líquidas como que uno abre el caño y ya tiene todo el dinero del mundo. No es así. Y además la tentación de que Vizcarra se quiera quedar extendiendo por la desgracia de la pandemia el periodo congresal y hacer de un gobierno de transición, Congreso Constituyente democrático de la transición. Tú sabes que apellidos se les ponen de todas maneras a varias intentonas. Yo creo que el presidente lo va a querer hacer. ¿Tú crees que se quiera quedar con alguna triquiñuela legal? Mira, yo no veo que el presidente sea un gran demócrata, Philip. Hace unas 5 semanas el presidente dijo, si el Congreso no hace las leyes, las hago yo, las hace el Ejecutivo. Eso no lo diría ni Trump, con todo lo cuestionado que es por ser un tipo muy tosco, digamos, en sus modales políticos. Entonces quiere decir que en ese país no habría separación de poderes. Quiere decir que el presidente puede hacer cualquier cosa. Yo creo que hay que encender las alarmas en ese sentido. Pero más que el presidente haya dicho eso, me preocupó que nadie le haya respondido. No haya habido una reacción a una frase tan autoritaria como esa, si hablamos en un lenguaje bastante claro. Pero Lucho, quien puede lo más,
Perdón, quien puede lo más puede lo menos. Él ha dado un golpe de Estado pésimamente mal hecho en forma y fondo. Los grupos económicos del Perú se han quedado callados, Grupo del Comercio, Grupo La República y Grupo PPP han aplaudido todas las veces que salían a hablar de cuestión de confianza cuando era absolutamente ilegal plantear cuestión de confianza por paridad de alternancia, por elección de miembros del Tribunal Constitucional, por ley de cualquier tipo, del JNJ o del CNM. Eso no es política de Estado, ¿no es cierto?, y de gobierno, y él no tenía nada que hacer en eso. Entonces sí ha podido dar un golpe, después santificado por algo que se va a revisar, que es lo que ha hecho el TC, puede hacer lo que se le da la gana, hermano. Lucho, es la realidad. Bueno, y entonces es más necesaria la oposición, Philip. Tendría que estar más articulada, más organizada y tener más fuerza, que no veo que haya una oposición que es necesario en las reglas de juego de una democracia. Correcto. Lucho, ha sido muy amable como siempre. Un saludo a la gente de Voz Populi.